El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Hermanos, estamos en el cuarto domingo de este tiempo de Cuaresma, y este domingo en la liturgia se conoce como el domingo letare. Letare. Letare es una palabra latina que significa alegría. Y nos podríamos preguntar: ¿qué acaso no estamos en Cuaresma? ¿Qué acaso no estamos en tiempo de ayuno, tiempo de abstinencia, tiempo de austeridad? Sí, efectivamente la Cuaresma es eso, es tiempo de ayuno, de ayunar de todo aquello que nos aleja de Dios, es tiempo de abstinencia, se nos pide que los viernes no comamos carne, es tiempo de obras de misericordia, sí, es tiempo de austeridad, pero ayuno, abstinencia, austeridad no es sinónimo de tristeza. Lo que causa la tristeza no es ni el ayuno ni la abstinencia. De hecho, hay gente que se la pasa en ayuno y abstinencia todo el año. Hay gente que es una eterna dieta, ¿verdad? Todo el año. Y no por eso están tristes. Gente que lo hace por estética y está muy bien. Que son vegetarianos, que son veganos y que veganos crudanos y quién sabe qué tantas cosas más. Bien, entonces la austeridad, el ayuno, la abstinencia no es sinónimo de tristeza. Lo que causa la tristeza es el pecado, es el alejamiento de Dios. Entonces eso hay que tenerlo claro. Cuarto domingo de Cuaresma, domingo letare. Domingo de alegría, ¿por qué? ¿Por qué es un domingo de alegría? Pues hoy nos lo dice el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino tenga vida eterna. Es decir, Jesús viene a culminar su obra. Jesús, con sus dichos, hechos, con sus milagros, con su pasión, muerte y resurrección gloriosa,
nos rescata del pecado. Dice San Pablo, fuimos comprados a gran precio. El precio de nuestro rescate es Jesús. Es el precio de nuestro rescate. Hay la vida de un sacerdote que estaba, de hecho, estuvo en Auschwitz, en los campos de concentración, y este sacerdote, estando ahí, resulta que se escapó un preso, y en escarmiento iban a matar a otro preso que estaba ahí, y este preso decía: no, por favor, no me maten porque tengo esposa, porque tengo hijos, no me maten. Y este sacerdote dijo: yo doy mi vida a cambio de la de él, para que se salve. Y sí aceptaron la policía y lo metieron a la cárcel. Bueno, más que a la cárcel, al calabozo, estar él solo, porque ya estaba en Auschwitz. Y ahí lo dejaron sin comer muchos días y él estaba contento, estaba alegre, en fin, pero pues murió por desnutrición. Dio su vida. ¿Ustedes saben cómo se llama ese padre? ¿Cómo? El que murió en la cárcel en Auschwitz por dando su vida por otro. San Maximiliano Kolbe, es él. Léanla, es una vida muy interesante. Dar la vida. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es el motivo de la alegría. Que el momento de nuestro rescate, de nuestra salvación, está por llegar. Cristo vino a morir por ti y por mí. Entonces, en primer lugar, debemos de ver la grandeza del amor de Dios. Dios nos tiene un amor muy grande. Nos dice: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único. Quienes son papás y tienen un hijo único, sabrán cuánto es el amor que se le tiene a ese hijo. Un amor muy grande. Entonces imagínense, ese amor que tenía Dios por su Hijo y nos lo entrega a nosotros, es decir, nos tiene un amor muy grande a ti y a mí. Entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Entonces, en primer lugar, Dios nos ama muchísimo. Dios nos ama mucho. Y ahí está la prueba de amor en la cruz. Cuando tengamos duda de si Dios nos ama, ahí está la prueba, en la cruz. Dios nos envía a su Hijo único para salvarnos. En segundo lugar, pues recordemos que Cristo, que es el Salvador, Él vino a salvarnos, vino a darnos vida. Vino a darnos vida. Una persona cuando está en pecado está muerto en vida. Una persona que está en pecado está muerto espiritualmente hablando. Cristo vino a salvarnos. Cristo vino a darnos vida. Pero esa vida que nos da Jesús es algo más que simplemente respirar. Es algo más que eso.
algo más que comer. No, es una vida en plenitud. Y de hecho la gloria de Dios es que el hombre viva. Pero vivir no es simplemente como una planta, estar vegetando, o como un animalito, comiendo y durmiendo. No, es algo más grande que eso. Vida, a darnos la gracia. Eso es lo que nos da vida. Si el pecado nos da muerte, Cristo nos da la vida, nos da la gracia. De hecho, la gracia no es otra cosa más que la participación de la vida divina, la participación de la vida de Dios. Por eso, cuando estamos en gracia, decíamos la semana pasada, cómo somos esos templos vivos del Espíritu Santo y Dios habita en nosotros. Y como consecuencia viene la alegría. Cuaresma no es tiempo de tristeza. Por eso en Cuaresma se nos invita a confesarnos por lo menos una vez al año en tiempo de Cuaresma. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Porque si llevas mucho tiempo sin confesarte, estás muerto espiritualmente hablando. El pecado nos causa muerte. Jesús vino a darnos vida. Y la causa de la condenación, nos dice hoy el Evangelio muy claramente, es rechazar la luz. Rechazar la luz. La causa de la condenación es esta, que habiendo venido la luz del mundo, Jesús, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Y todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. Así es. Ustedes vean que hay gente que es como ave nocturna, ¿no? Es como los vampiros que nada más andan de noche. De hecho dicen que estamos en la generación vampiro. Así hay gente. Así hay gente que dice, no, es que yo de noche funciono muy bien. Pues sí, no haciendo nada, pues ¿cómo nos va a funcionar bien? A ver, quiero verlos de noche pero trabajando, a ver cuánto tiempo aguantan. Pues sí, para estar en la noche nada más perdiendo el tiempo, no, pues así yo me amanezco también. Pero a ver, a esos vampiritos que dicen que no duermen, ok, a ver, no duermas con provecho. A ver, vamos a ponerte a lavar los platos, vamos a ponerte a hacer el quehacer, a ver cuántos si nos duran toda la noche despiertos, ¿verdad? Jesús es la luz. La oscuridad, las tinieblas, esa es la acción del diablo. Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en las tinieblas. Yo soy la luz del mundo. Hoy nos podríamos preguntar, hermanos, ¿rechazamos la luz? Quien hace el bien no rechaza la luz. Quien hace el bien no le da miedo la luz. ¿Quién es el que rechaza la luz? El que hace el mal. El que hace el mal rechaza la luz. Por eso, hermanos, nosotros debemos de optar por Cristo, creer en Cristo. La causa de la condenación es no creer en Cristo. Quien no cree en Cristo ya está condenado. La causa de la salvación es creer en Cristo. ¿En qué creemos nosotros? Yo les podría compartir varios testimonios
Pero algo que causa mucha desesperación, ansiedad, es, sobre todo en los momentos de que ya está cerca la muerte, es el experimentar que te vas a condenar. Eso causa una ansiedad, una desesperación muy grande. La condenación. Por ahí me tocó atender a una persona que de hecho se ponía muy mal por eso. Claro. O sea, el saber que te queda poco tiempo de vida y que pues estás en peligro de condenarte, porque la condenación, hermanos, es eterna. Es eterna. Por ahí una persona hizo un pacto con el maligno, y en ese pacto que hizo, el diablo le concedió poderes para poder sanar a la gente, poder curarla. Y bueno, pues imagínense esta persona que tenía ese poder para sanar. Pues la gente se le formaba. La gente se le formaba. Todo lo que ahí los curaba de todos los males. Entonces hizo un pacto con el maligno de que sí le iba a dar eso, y obviamente todos los beneficios que trae el tener esos poderes, ¿verdad? Le fue muy bien económicamente, imagínense. Alguien que lo cura de una enfermedad que no tiene remedio, pues le daba todo. Entonces esa persona se empezó a hacer famosa. Esa persona llegó a tener mucho dinero. Imagínense una persona que tiene pues ese poder, ese don, si le queremos llamar así. Pues era muy soberbio, prepotente. Pero bueno, fue pasando el tiempo y ahora sí que se le acabó su periodo. Es decir, llegó el momento de morir. Y el diablo pues estaba afilándose las uñas. Sí le concedió ese poder, pero ¿a cambio de qué? De su alma. Entonces este señor, cuando ya vio que venía el momento de su muerte, o sea, él con el poder que había recibido no se iba a poder curar a sí mismo, porque sabía que llegaba el momento del encuentro pues con Dios, el momento de su juicio, y que él así lo había decidido. Dicen que aunque era un señor soberbio, un señor prepotente, cuando se estaba llegando el día de su muerte, lloraba como niño. Claro, porque es cuando se estaba dando cuenta de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se condena. ¿De qué le sirve? Ahí es donde se dio cuenta. A ver, ¿de qué me sirve ahora todo el dinero que hice, propiedades que tengo, bienes? ¿De qué me sirve todo esto si voy a estar condenado eternamente? Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Estar en el infierno, fíjense, significa que estemos ausentes, que estemos privados del amor de Dios. De hecho, si Dios es amor, estar en el cielo es estar amando a nuestro Creador. El infierno es no amor. Cuentan de una persona que murió y pues le dieron opción de que estuviera donde quisiera, si quería ir al cielo o si quería ir al infierno. Entonces pues él pues vio al cielo, ahí los angelitos cantando, todo muy tranquilo, armonía. Y llegó al infierno y no, pues resulta que todo era fiesta, ¿verdad? Y ahí estaban sus cuates. Dice, pues aquí está bueno, ¿verdad?
Aquí está bueno, baile, tomadera y todo era fiesta. Y entonces le preguntan, bueno, decide a dónde te vas. No, pues me voy al infierno, pues ahí están todos mis cuates y ahí todo es alegre ahí. Y ya cuando llega, resulta que ahí en el infierno, ya llegó para quedarse, pues todo el mundo se agredía, todo el mundo se insultaba, fuego, azufre, desesperación, ansiedad. Y esa persona dice, bueno, ¿qué pasó? Si vine ayer y todo era fiesta, todo era alegría, ¿qué pasó? Le dicen, es que ayer estábamos en campaña, pero la realidad es esta. Exactamente. En campaña, olvídense. Pero la realidad es esta: rechazar el amor de Dios. La causa de la condenación es que vino la luz y las tinieblas lo recibieron. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea no perezca, sino que tenga vida eterna. A eso vino Jesús, hermanos, a darnos vida eterna. Esta vida eterna que nos da Jesús es algo mejor que la vacuna del coronavirus, ¿verdad? Que aquí en nuestro país va muy lenta. Dicen en broma, yo no sé qué tanto será cierto, de que Estados Unidos ha vacunado más mexicanos, o sea, en Estados Unidos, que aquí en nuestro propio país. Pero bueno, ahí lo dejamos para la reflexión. Fíjense, ese es por ejemplo, algo que yo creo conviene reflexionar como ciudadanos, que hay cosas esenciales, por ejemplo, que se debe preocupar los gobernantes, pues de trabajar por la vida. O sea, en estos momentos donde hay problemas graves, uno de ellos la salud. Ahí están las estadísticas de tanta gente que ha muerto y que sigue muriendo, y que sigue muriendo. Ahí están las estadísticas. La vacuna. Estadísticas de desempleo. Ahí está la situación. Estadísticas también de inseguridad. Que ya no hay inseguridad, pues ¿en qué mundo se vive? Entonces, todo lo que hay, y ahorita se están debatiendo en la oscuridad, en lo que la gente está encerrada, modificar la Constitución. ¿Para qué? Fíjense, habiendo cosas importantísimas que hay que trabajar. De quitarle los derechos a los papás en la educación de sus hijos. Fíjense, de quitarles a los papás el derecho de educar a sus hijos en sus creencias, para que el aborto se amplíe, cultura de la muerte, la ideología se amplíe, cultura de la muerte. Y que se habla tanto de libertad, no, libertad, se acabó la ley Mordaza, todo es libertad. Ahora hasta los mismos papás no van a tener libertad para educar a sus hijos. O sea, hay cosas esenciales. Que la marihuana sea libre, uso lúdico, es decir, tener la gente más atarantada, ¿verdad? Entonces hay cosas esenciales, hermanos. Hay cosas esenciales, la salud. A ver qué es lo que ahorita se necesita: vacunar a la gente. Dicen que gente que ha ido a Estados Unidos, cómo allá llega la gente y vacunan sin tantas trabas. No, que te vamos a llamar, por favor. En vez de tener tanta gente en la burocracia así, pues vamos a poner a la gente a vacunar, que es lo que se necesita. Allá dicen que por día están vacunando 1,5 millones de personas. Aquí, todos los días que se lleva, creo que es lo que se ha vacunado, 1,5 millones. Entonces, eso es lo que necesitamos de prioridad: fuentes de trabajo, crear condiciones para que haya fuentes de trabajo, crear condiciones para que haya mejor salud. Eso es lo que se necesita. No necesitamos ideologías de género. O sea, a ver, vamos a modificar la Constitución para que la persona que se quiera cambiar de sexo se pueda hacer las operaciones. Por favor, lo que necesitamos son medicinas. O sea, necesitamos medicinas, y nuestros gobernantes preocupados en modificar la Constitución para meter ideología de género, para meter el aborto, para restarles
derechos a los papás en la educación de sus hijos, etcétera, donde se habla tanto de libertad, y por otro lado, si no piensas como yo, eres intolerante. Ah, caray, ¿quién es el intolerante? Si hablamos de tolerancia, si hablamos de libertad, tú piensas de esta manera, felicidades, muy respetable. Yo pienso de esta y te doy razones el por qué pienso de esta manera. Eso es libertad. No porque, como no piensas como yo, eres un intolerante. ¿No será más bien al revés? Qué importante, hermanos, es, pues nos decía aquí, Cristo es verdad, vida, luz, gracia, unidad, santidad, fraternidad, ayuda. Entonces, todo aquello que sea promover pecado, oscuridad, muerte, pues eso no nos lleva a nuestra salvación. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se condena? Es muy bueno que las personas que ahorita tienen en sus manos el poder económico, político y social piensen esto. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si te vas a condenar, amigo? Nada nos vamos a llevar. Todo debe ser para servir a Dios y a los demás, para estar al servicio de la vida, para estar al servicio de la verdad. Para eso es el poder, para servir, pero para servir a Dios, para servir a la vida. Para eso debemos de llenarnos de Cristo, para ser esa luz del mundo. Que no nos andemos escondiendo para lo que hacemos, que nuestras obras sean conocidas. Pues pidamos, hermanos, al Señor que en esta Cuaresma nos ayude a creer en Él, porque todo el que crea en Él va a tener la vida eterna. Y eso es lo más importante en la vida. Si nos preguntamos qué es lo más importante en la vida, que nos salvemos. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Que lleguemos al cielo. Porque quien gana el cielo lo gana todo, pero quien lo pierde todo.